No necesitamos pausa, ya está María Antonieta Alba acá, respetando la distancia social. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos. Gracias, Mavila, por la invitación. Bien, hay una preocupación definitivamente, pero también hay algunas buenas noticias y usted venía a contarnos este tema de los bonos. Hoy el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado una exitosa emisión de bonos en los mercados internacionales y ha obtenido financiamiento a tasas mínimas históricas. En Cristiano, para todos los que nos están escuchando, ¿por qué esta es una buena noticia? Es una buena noticia porque nosotros nos habíamos puesto un plan ambicioso de 12 puntos del PBI. Una parte del plan se va a financiar con, que es gasto público. Tenía, por un lado, financiamiento que íbamos a reasignar el presupuesto público, pero los recursos no eran suficientes. También tenemos acceso a los fondos de estabilización fiscal, que es nuestra cuenta de ahorros. ¿Esa no se está tocando? Todavía no, pero está previsto. Y era evidente que como parte de la estrategia teníamos que recurrir a endeudamiento. Como nosotros en el MEF siempre evaluamos las condiciones de los mercados, convenimos que ese era un buen momento para hacerlo y hay dos temas, hay dos récords que hemos batido. Primero es que salimos por 3.000 millones, pero nos ofrecieron 25.000 millones. Es como si, claro, es como si uno va a pedir un 100 crédito soles y te dicen, toma 800. Y te dice, oye, tienes un buen récord, te voy a dar más porque confío en ti. Y además eso es algo en ese contexto tan complicado en la economía que es el coronavirus. Esa es una gran apuesta por el Perú. Y el otro tema, el otro récord que hemos batido es la tasa de interés, que como todos sabemos es el costo del financiamiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Vamos a tener un crédito barato? Más barato que el costo, o sea, la tasa de interés es la más barata que tenemos históricamente, ¿no? Históricamente en todos los créditos solicitados por el país. En todas las emisiones. En todas las emisiones. En todas las emisiones de bonos. Donde nos salimos a endeudar. Entonces esto refleja que hay una confianza no solamente en la solidez del Perú, sino también hay una confianza en el plan, porque hemos salido a pedir recursos para financiar el plan de contención y reactivación. Entonces hay una confianza en que estamos haciendo bien las cosas. Creo que se valora que hemos sido audaces en una respuesta rápida. Y bueno, entonces el día de hoy ha sido una operación muy exitosa que nos va a ayudar a poder financiar sobre todo la parte de reactivación económica, ¿no? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Qué significa cuando uno habla, me dio una cifra, ¿no? Me dio una cifra de un monto histórico, con intereses también muy bajos? ¿Cómo se distribuye y cuánto es este monto? Sí, nosotros, el plan es de 12 puntos del PBI, pero obviamente el plan tiene distintas fuentes de financiamiento. Uno es el gasto público, que ahora me paso a desarrollar esto. Otra fuente es lo que le hemos llamado alivio tributario, que son impuestos que se debieron pagar, pero hemos prorrogado. Entonces, claro, de cierta manera, para darle liquidez a las personas y liquidez también a las empresas. Es decir, con esto se va a poder cubrir lo que el Estado está dejando de percibir por la prórroga del pago de los impuestos. Claro, exacto. Ahorita tenemos que financiar un plan, pero también la recaudación ha caído, no solamente porque la actividad económica se ha desacelerado, sino también por estas prórrogas. Entonces, con estos recursos vamos a poder financiar el presupuesto público y también vamos a poder financiar, sobre todo, actividades de reactivación económica, ¿no? Ya estamos en el marco de las facultades delegadas, hemos pedido, algunas facultades estamos trabajando en un plan reactivador de la inversión pública, por ejemplo. Entonces estos recursos van a ser destinados para... Cuando habla de inversión pública, ¿a qué se refiere? Colegios, carreteras, hospitales, estamos ya desde ahora trabajando. Obviamente, siempre la fase de... Ese es un plan con contención y reactivación. La reactivación económica se va a poder... Mientras que más rápido salgamos de la contención, más rápido vamos a poder entrar a la reactivación. A la reactivación. Por eso es que también esta apertura gradual de la que había hablado el presidente tiene que ser muy responsable, porque si no estos 40 y tantos días de cuarentena, que son un sacrificio grande para los hogares, para las empresas, no se echarían al agua, si es que no somos bien responsables en la forma como vamos abriendo la economía con protocolos y algunos estándares que cumplir. De acuerdo. Ahora, esto también va a permitir, por ejemplo, atender usted habló de la contención, que es la primera etapa. Por ejemplo, las necesidades de salud que enfrentamos, la emergencia directamente. Sí, bueno, nosotros estos gastos, nosotros en la parte de gasto público hemos ya, primero, muchos de los gastos de la primera etapa los hemos financiado reasignando nuestro presupuesto.
Ahí, no sé si ponemos el cuadrito para explicar. ¿Lo tenemos o si me lo pasa, le pido a cámara que lo cierre, no hay ningún problema. ¿Cuál es? Es este de acá. A ver. Creo que eso va a explicar. Pero lo tiene usted en color, yo lo tengo aquí. Ahí está, Ahí está. A ver. Sí, esto es un poco lo que explica de una manera un poco más amigable y justamente responde a tu pregunta, ¿no? ¿Cuánto hemos invertido hasta el día de hoy para lo que le llamamos la atención propia de la emergencia? Hemos invertido más o menos 1.303 millones de soles en fortalecimiento de servicios de salud, en limpieza en el sector de educación y también en el marco de la cuarentena hemos tenido que dar recursos a la policía y a los militares, a las Fuerzas Armadas. Esa fue la primera línea de intervención. Luego, una prioridad desde el día 1 fue darle soporte a las familias. Sabíamos que esto iba a ser una decisión difícil para muchas familias y rápidamente con el apoyo con el trabajo de todo el equipo del MIDI se pudo reaccionar muy rápido con un bono para 2.7 millones de hogares que sumados al bono del Ministerio de Trabajo, que es el bono para independientes, estamos atendiendo a 3.5 millones de hogares urbanos, que son la mitad de los hogares. Claro, sobre eso permítame una repregunta. Hay dudas sobre la eficiencia en la asignación de los bonos. Es decir, parece que el padrón no se actualizó, que tenemos un problema de data confiable en el país y que eso ha generado, por ejemplo, que mucha gente sienta que ha sido una distribución injusta o no del todo, o que no se ha podido coberturar a los que realmente han necesitado y, por ejemplo, hubo personas que habían fallecido que aparecían en la lista de beneficiarios de esto. Sí. ¿Se está corrigiendo eso? Se está corrigiendo. Nosotros, fue una respuesta muy rápida. Nosotros quisimos priorizar llegar lo más pronto posible antes que demorarnos muchos más días quizás si hubiésemos querido tener una fórmula perfecta no hubiésemos podido reaccionar rápido. Nosotros queríamos llegar lo más pronto posible a todas las familias. Había errores que ya se están corrigiendo. El MIDI se está actualizando el padrón. Ahora se han pagado de esos 2.7 millones, ya se han depositado para 2.2 millones de hogares. Un tema que es una de todas las crisis hay siempre oportunidades, o sea, acá se queda en evidencia que tenemos que trabajar de forma mucho más agresiva en la inclusión financiera, ¿no? Estos 500.000 hogares que todavía no les pagamos es porque no tienen cuentas, son un poco difíciles de acceder. Donde hemos tenido mucha más rapidez porque hemos trabajado con los canales digitales del Banco de la Nación es en el bono del trabajador independiente. Interesante, ¿no? Sí, ese bono se comenzó a pagar el miércoles de la semana pasada, se pagó el sábado y ahora ya ha tenido 4 días de pago, ya se pagó a 400.000 hogares, o sea, ya se pagó la mitad. Esto por los canales digitales del banco. Pero sí es importante, es un esfuerzo muy grande haber llegado a la mitad de los hogares urbanos y además, esto lo ha anunciado hoy el presidente, mañana estaremos discutiendo un bono para las zonas rurales, que hay mucha coincidencia en las zonas rurales con la parte de la agricultura, que esa es una de las... Y ahí tampoco hay bancarización. No hay bancarización, ahí ya en las zonas rurales ya tenemos Pensión 65 y Juntos, son esfuerzos logísticos muy grandes, pero hay que hacerlos porque somos absolutamente conscientes. Yo sí entiendo bien esta preocupación de los agricultores, estamos comprando menos alimentos, no hay restaurantes, entonces sí somos conscientes que se están viendo afectados, por eso es que el gobierno va a dar este siguiente paso para beneficiar a los hogares rurales. La suspensión perfecta ha sido una medida muy criticada, se dice que el gobierno claudicó ante Confiep. Eso es absolutamente errado, nosotros no hemos tenido ninguna clase de coordinación con FIEP, sí hubo una reunión en el marco del Consejo Nacional del Trabajo. Como lo ha dicho la ministra de Trabajo, nosotros esperamos que esto sea la última instancia, pero no podemos negar que muchos trabajadores tienen contratos temporales. De los más o menos 3.5 millones de trabajos formales, 2.5 millones son contratos temporales. Y más o menos mes a mes se renuevan entre 100 y 140.000 contratos. Entonces, la medida para nosotros era importante mantener el vínculo y también los ingresos del trabajador. Pero como lo ha dicho la ministra, tiene que ser la última instancia, ¿no? Y en el caso de las MIPES, este bono para independientes también se va a considerar, pero sí esperamos que las empresas prioricen siempre la planilla de sus trabajadores y que solo en su última instancia
utilicen esta medida. Utilicen esto y bueno, ella también habló de una serie de requisitos que se van a tener que revisar antes de aprobar esta medida, esta solicitud hecha que la tiene que hacer la empresa. ¿Es correcto? Quería preguntarle por el tema de la minería. Hace poco abordamos este asunto y claro, está el tema de las Bambas, que ha dicho yo ya no puedo garantizar el cumplimiento del contrato, Antamina suspende actividades, la situación de los trabajadores mineros, algunos expertos dicen, pero es perfecto porque ellos están aislados, no hay problema y el Perú es un país que descansa mucho en su producción minera y es un motor importante. Hablamos siempre de las MIPES, hablamos de la micro y pequeña empresa, de los negocios pequeños, pero con la minería, ¿hay un trabajo directo? Sí, en realidad, como dices, la minería es un sector que contribuye también a la recaudación, al pago de impuestos. Y que genera canon, además, ¿no? Genera canon para las regiones, también genera empleo, pero nosotros siempre hemos priorizado la salud. Eso fue la primera apuesta. Y ahora justamente hay un encargo para la próxima semana para los ministros sectoriales en este diseño de ir abriendo la economía. Es el tema del cumplimiento, tiene que ser gradual y cumpliendo algunos protocolos sanitarios. El ministro de Salud es muy consciente que tiene que estar siempre una vigilancia epidemiológica, entonces los sectores de la mano con el Ministerio de Salud están trabajando en algunos protocolos. Sí vemos muy buena disposición de los gremios obviamente en cumplir los protocolos, porque obviamente hay una preocupación también. Todos quieren reactivarse. Todos quieren reactivarse y todos quieren que no se contagien sus trabajadores. Entonces creo que se está trabajando bien, con mucha coordinación con el MINSA. Ya la próxima semana tendremos, digamos, la lista definida de los primeros sectores en abrir, y también cuáles son los protocolos que tienen que seguir. Volviendo a la mediana y pequeña empresa, recibimos también un comunicado donde advertían de la quiebra de millones de estas empresas, muchísimas que van a quebrar o que ya están sufriendo esto. Es una realidad innegable, va a suceder. Y bueno, ellos proponían, por ejemplo, y le preguntábamos al exministro Oliva sobre esto, crear un compromiso, firmar un acuerdo con el gobierno para que el 40% de las compras que haga el Estado pueda ser a estas empresas que se registran. ¿Hay algo de eso también? Sí, esas son medidas totalmente factibles que como parte de la reactivación se pueden asegurar. También esta semana, yo espero que mañana o si no la próxima semana, hemos trabajado con las entidades microfinancieras para ver, nosotros habíamos hecho un fondo de apoyo empresarial que al día de hoy ya ha beneficiado a 13.000 MIPES. El ticket promedio de las MIPES, lo que se endeudan son más o menos 10.000 soles. Entonces, de la mano con las entidades microfinancieras, hemos visto una serie de ajustes que hay que hacer a este fondo de apoyo empresarial. Además de inyectarle mayores recursos, vamos a mejorar las condiciones de garantía. Pero cuando habla de las condiciones de garantía, ¿se refiere a esta garantía? Esta garantía estatal, que ahora el Fondo de Apoyo Empresarial tiene 70% de garantía. Claro, y que decían, ¿por qué no llegamos a 100? Sí, esa discusión se dio en el marco de Reactiva Perú, pero el Fondo de Apoyo Empresarial es un fondo, es un producto un poco más... ¿sofisticado? Es más destinado para las MIPES, que se canaliza a través de COFIDE y las entidades microfinancieras, también algunos bancos. Y ahí es donde en trabajo con las entidades microfinancieras estamos viendo de qué manera, además de inyectarle mayores recursos, se mejoran un poco las condiciones y se hace un producto mucho más diseñado para ellas. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, la data de eSalud no necesariamente refleja su planilla, porque algunos están en planilla, otros no. Claro, hay un problema en el sistema laboral que hace muy difícil esto, ¿no? Y la misma data de ventas, por ejemplo, la data de ventas, algunas ventas se declaran, otras no. Entonces, con las MIPES, lo que me han comentado las entidades microfinancieras es que se hace un trabajo mucho más personalizado, se trabaja con ellas en los flujos de caja. Entonces, estamos mejorando el diseño de este instrumento para que ellos puedan acceder también al crédito. Pero en el caso de las MIPES, estamos dando esta facilidad del subsidio, si es que ellos van en esta figura de la suspensión del contrato. Y además también estamos, el día de hoy ya se han hecho los primeros depósitos por el subsidio a la planilla. Nosotros sacamos una medida y casi más del 80% va a beneficiar a las MIPES. Sí, ya está en algunas cuentas, ¿no? El depósito hecho automáticamente. Hoy día se inició. Nos advirtieron que quizás en algunos casos iban a rebotar, pero eso será lo mínimo. Entonces ya hay este primer subsidio y estamos evaluando las mejoras para el siguiente mes, ¿no?
las mejoras, digamos que este primer subsidio fue un subsidio casi universal, pero con la información que tenemos ahora podemos ya condicionarlo para el próximo mes, ¿no? O sea, información sobre desempleo o quiebre de empresas que tenga oficial. Todavía no tengo información oficial, pero más o menos para que tengas una idea, este dato que te di que cada mes a mes se renuevan entre 100.000 y 140.000 en contratos temporales. Entonces eso de repente puede ser un buen indicador, pero todavía no tengo las cifras, pero sí efectivamente hay una gran preocupación por cómo mantenemos empleo, cómo no perdemos la capacidad productiva, ¿no? Claro, el Congreso, y la escuchábamos a Verónica Mendoza también, los sectores de izquierda proponen este bono universal de 1.000 soles que saldría del fondo de contingencia. ¿Esto es posible? Yo creo que el país no tiene la suficiente presión tributaria para una medida así universal. En los bonos que ya hemos dado hasta ahora se han invertido más de 2.600 millones de soles y vamos a ampliarlo a zonas rurales. O sea, nosotros, como siempre hemos dicho, no vamos a escatimar en atender la emergencia, pero también sí creemos que sí hay que hacer cierta focalización, ¿no? No todo, o sea, por ejemplo, hay... ¿Está costando el diálogo con el Congreso? Yo diría que no, hemos tenido, bueno, yo he ido con el Premier con el Premier y el Ministro de Justicia a presentar un día algunos proyectos. Yo sí veo de verdad muy buena intención de trabajar por el país. Hay que exponernos y tener diálogos más técnicos con el Congreso para que las propuestas que sean consistentes con el plan que estamos preparando. Es un plan ambicioso y todos son un rompecabezas, ¿no? Todo está acomodado de esa manera. Y le hago la pregunta, evidentemente, por qué se acorta el plazo para tomar una decisión sobre las AFP, pero escuché una entrevista que concedió hace poco nada más y me parece que vamos por una tercera vía. Es decir, se está pensando hacer una propuesta a la propuesta de ley del Congreso o al aprobado en el Congreso. Nosotros como Ministerio de Economía ya veníamos trabajando desde el año pasado en una propuesta, pero creo que sí es importante que... Hay un tema importante con el tema de las pensiones. El tema de las pensiones está directamente relacionado con un problema estructural, que es la informalidad en el mercado laboral. Las pensiones son los ahorros de nuestros años de trabajo para nuestros años de retiro. Entonces, este tema estructural del mercado de trabajo tiene que ser abordado si quisiéramos una reforma del sistema de pensiones. Y otro tema importante es que cualquier reforma que se plantee tiene que tener mucho consenso social, porque los resultados de la reforma son de largo aliento. Entonces, si no hay consenso social sobre la vía, se aprueba algo, a los 2 años lo cambiamos, y es un tema muy sensible. En la medida que no se han generado los suficientes aportes, va a ser costoso para el Tesoro Público. Entonces, sí tiene que ser una medida con mucho consenso, porque la sociedad va a tener que tomar la decisión de destinar importantes recursos, sobre todo para las personas que están próximas a jubilarse, ¿no? Claro, que son las que van a retirar. Juan Carlos Tafur publicaba una columna súper interesante donde decía que cada peruano administre, ahorre, compre casas y viva de sus rentas. Entonces nos olvidamos de la dependencia de una pensión y que el Estado asista a la población a través de programas sociales, a la población que no llega a poder capitalizar o acumular un capital para la vejez. Activos para que los protejan. Sí, nosotros hemos tratado tenemos este programa de Pensión 65, que es un programa que trata de cierta manera de dar algunas condiciones, pero yo creo que la forma de hacer viable un sistema de pensiones es promoviendo el ahorro, ¿no? Y por ahí un poco van las propuestas, tratar de que, por ejemplo, los independientes también tengan ahorro, que las personas tengan mucha más información de cuánto es la plata que yo tengo que tener en mi cuenta. O sea, creo que también ha faltado mucha información del sistema para saber estas decisiones que tomamos. ¿Cuándo está listo Reactiva Perú y finalmente cómo se va a manejar el tema de la tasa de interés? El exministro Oliva dijo, los bancos van a ir al 10% y usted fue bien clara al día siguiente, dijo, ojo, no se puede ir al 10%, esto tiene que manejarse en un 2%. Como máximo. Sí, a ver, sobre el tema de los plazos, nosotros, el siguiente plazo administrativo, que es un tema en realidad muy importante, es la opinión favorable de la Contraloría.
Hemos tenido algunas reuniones de trabajo con ellos. Ellos tienen 4 días para respondernos. Hemos trabajado de la mano para tratar para que el expediente esté totalmente completo y no hayan idas y venidas. Entonces yo creo que la próxima semana tendríamos la opinión favorable de la Contraloría. Se aprobaría el decreto supremo en Consejo de Ministros y luego sobre las tasas, eso tiene que ver con la política monetaria que la maneja el Banco Central. Ellos han apostado por un mecanismo de subastas y la idea es que sea un mecanismo competitivo para que el banco que ofrezca las mejores condiciones crediticias pueda... Entonces esto quizá pueda obligar a los bancos a competir entre sí. Es un mecanismo de competencia. Claro, y es lo ideal, y el que esté, ¿no?, más dispuesto, digamos, a colaborar y ofrecer las mejores condiciones, será el que gane y el que pueda viabilizar la mayor cantidad de créditos. O sea, no habría razones para no hacerlo porque es el Banco Central... le está dando la liquidez, viene con garantía del Tesoro Público, o sea, no habría razones para que no se trasladen este costo barato de financiamiento en las tarifas a los clientes. ¿Cuáles serían los sectores, ministra, y me estoy aprovechando de que podemos usar algunos minutillos más, que se reactivarían? Hay mucha expectativa sobre eso. ¿Cuándo conoceremos el cronograma de las primeras actividades que van a poder entrar en funcionamiento? Sabemos que los negocios asociados a la cultura, los espectáculos públicos, el turismo son los más golpeados y que eso va a ameritar un estudio muy, muy particular. Pero la noticia esperanzadora es que hay algunos que sí van a poder empezar. Sí, o sea, se está... todavía obviamente eso lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros, pero... por ejemplo, se está trabajando de manera muy coordinada con el Ministerio de Salud, protocolos, por ejemplo, para el tema de restaurantes, para el delivery de restaurantes, pero como te digo, nada está cerrado todavía, todo tiene que ir por evaluación. Pero ahí la Ministra de la Producción está haciendo mucho liderazgo en preparar los protocolos para algunas industrias. En el caso de la minería también se está trabajando en protocolos. Pesca ahorita se ha autorizado que se mantengan las embarcaciones, pero la decisión va a estar relacionada con cómo ha salido el buque de Imarpe, si no me equivoco, para ver cómo está la biomasa. Claro, esa es una decisión un poco eso más... depende de un factor, además, independiente de la emergencia. Sí, pero digamos que yo creo que si finalmente se conviene que técnicamente sí se cuenta con la biomasa, la ministra de la Producción trabajará con los gremios en los protocolos. Yo sí he visto muy buena disposición de los gremios en comprometerse a cumplir todos los protocolos que disponga el gobierno, ¿no? En términos de vigilancia, el tema de aplicación de pruebas rápidas, el tema de tener médicos siempre evaluando al personal. O sea, yo siento que hay mucho compromiso de las empresas. O sea, la empresa yo me imagino que está dispuesta a invertir, por lo que decíamos, una empresa que invierte en salud en este momento es una empresa que se compromete a cuidar la salud de sus trabajadores, pero al mismo tiempo tiene la oportunidad de entrar en reactivación más pronto. Exactamente. Esa es la idea. Exactamente. ¿Algo más que agregar? Algo más que agregar, bueno, nosotros un poco trasladarle a los ciudadanos, yo sé que la decisión de la cuarentena ha sido una decisión difícil, pero como ejecutivo tratamos de dar todos nuestros esfuerzos para poder brindar soporte a las familias en estos momentos difíciles y también a las empresas y yo quiero ser muy optimista respecto a... ¿Podemos ser optimistas? Yo creo que los peruanos siempre hemos salido adelante a pesar de las crisis que hemos tenido económicas, el terrorismo y siempre hemos salido adelante y creo que hay que tener mucho optimismo sobre el futuro. De acuerdo, le agradezco mucho, éxitos en la misión porque sé que están trabajando muchísimo. A ver, si vas a esto al tiempo, pregúntale por favor a Tony por la reactivación de la industria manufacturera. También, gremios está bien trabajando, le respondo a la persona que me escribe. Bueno, eso lo ve la ministra. Todas las industrias lo están escuchando y están diciendo, bueno, a mí cuándo me toca. Eso son decisiones que se están tomando de manera, con análisis de cada sector y con el Ministerio de Salud. Yo creo que la próxima semana ya habrá noticias mucho más concretas. De acuerdo, le agradezco muchísimo de verdad y en este momento, claro, dejemos por un lado, hagamos una tregua política, ¿no? Yo creo que por ahí va, hagamos una tregua política, salgamos de esto juntos y ya luego cuando empiece la campaña podemos discutir en torno a todo lo que quieran. Gracias a María Antonieta Alba.